título del tema del día de hoy es Yo soy el juez. Cuando Dios, a través del apóstol Pablo, describía las características de las personas que se mencionan en Romanos 1, 29 al 32, que estudiamos la semana pasada, vemos a un Dios que ve el alma, sus intenciones e inclinaciones, y los resultados que se tendrán por vivir de esa manera. Nosotros somos tan limitados que podemos tener una impresión de alguien, pero no podemos conocer el verdadero corazón de la persona, pero sí podemos ver los resultados que se evidencian a través de sus hechos. Y justamente hay tres frases que hablan de los hechos de las personas, ¿no? Vamos a verlos. Dice, lo que haces habla tan fuerte que no se escucha lo que dices, ¿no? Entonces sus acciones son más fuertes que lo que uno dice. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Por eso lo que haces, eso eres. Y la otra frase también es, el que habla mucho, poco hace. A veces podemos hablar muchas cosas, pero los hechos evidencian lo que realmente somos. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver algunos ejemplos donde el Señor Jesús nos hace ver que Él sí conoce el alma de las personas, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos a la mujer samaritana, ¿no? En Juan 4, 16 al 17, Jesús le dijo, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives, ¿no? Evidenciando cuál era la vida de ella, ¿no? Y también el Señor habla de las intenciones de los fariseos, porque ellos querían probar a Jesús muchas veces. Y dice la historia que ellos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, que en la ley de Moisés enseñaban que ese tipo de personas tenían que ser apedreadas. Entonces le preguntan, ¿tú qué dices? ¿No? Y lo hacían para probar a Jesús. Y Jesús les respondió, el que de vosotros esté sin pecado, sea el que tire la primera piedra. Y todos comenzaron a irse poco a poco, porque todos tenemos pecados, ¿no? Y nadie puede juzgar a nadie, y por eso es que Jesús les plantea esto, porque conocía el corazón de los fariseos. También vemos la intención de Judas, y el Señor le dice lo siguiente, con un beso me traicionas. Y Jesús ya sabía quién le iba a traicionar, ¿no? A pesar de que los discípulos, ninguno se había dado cuenta que Judas era el traicionero. Dios conoce la intención y el obrar de Satanás. Y se acuerdan cuando Jesús fue tentado, ¿no? Y Satanás quería mostrarle los dominios de la tierra para que Jesús lo adore. Jesús le respondió, porque sabe cuál es la intención, ¿no? De Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que como Dios conoce la característica de los animales y nosotros no logramos ver qué cosa es lo que piensa, si es que piensan, porque lo que sé es de que, por ejemplo, el animalito, el demonio de Tasmania, que es un animalito creo que australiano, dice, ¿no? Los veterinarios mencionan que tienen el cerebro del tamaño de un frijol, por eso es que se enoja de todo, ¿no? Y nosotros vemos que Dios describe las características de ciertos animales y son así, ¿no? Por ejemplo, describe a la paloma, que es sencilla y mansa, ¿no? Y, por ejemplo, yo le doy alimento a una pareja de cuculís africanos, esos de color canela, que llegan siempre casi a la misma hora, porque toman el puesto del otro para cuidar el huevito que la hembra ha puesto. Y es impresionante que llegan a hacer ese relevo, ¿no? De guardia, digamos así, casi a la misma hora. Y cuando se acostumbran a verte, se acercan porque saben que les das comida y son tranquilas, no te atacan, ¿no? Ellas se hacen notar que están ahí y es hora de su menú. Y ellas saben, ¿no? Que si yo me muevo de mi oficina donde estoy trabajando y me muevo es porque voy a ir a colocarles un poco de alimento. Yo aprendo de ellas, pero la característica que el Señor menciona es que son mansas, ¿no? Son sencillas, ¿no?
Y es verdad, son de esa manera, ¿no? Y lo que Dios ha dicho, esa característica, es lo que nosotros podemos ver. Y también veo de que esas palomas son fieles a su pareja, siempre están juntas, ¿no? Y aunque la hembra a veces está más maltratadita, está un poquito regordeta, el palomo se mantiene fiel, ¿no? Se mantiene ahí dándole de comer y de esa manera se comportan. Y es impresionante ver, ¿no? En su sencillez, son son muy tranquilas en ese aspecto. Y también Dios describe, por ejemplo, desde Génesis menciona la característica de la serpiente, que es astuta, que es alerta, ¿no? Está siempre alerta, es hábil, ¿no? Más que todos los animales. Entonces nosotros podemos ver también de que estar cerca de una serpiente es bastante peligrosa, ¿no? Porque son muy astutas y en cualquier momento, cuando tú de repente estás distraída por segundos, puede picarle, que es lo que ha pasado en la África o en las zonas donde hay este tipo de animal. También la palabra nos enseña sobre las hormigas, ¿no? Que son trabajadoras, son incansables, son laboriosas. Y como dicen Proverbios, dice, ve a la hormiga, oh perezosa, mira sus caminos y sé sabio, ¿no? La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y esto lo vemos en Proverbios 6, del versículo 6 al 8. Habla también del caballo, ¿no? Y habla de su fuerza, y eso lo vemos en Salmo 147:10. Pero también habla de la avestruz, ¿no? Son polígamas, las hembras no se preocupan mucho por sus huevos. Cuando las avestruces perciben algún peligro, abandonan temporalmente sus huevos o también a sus polluelos. Y en Job 39, 14 al 16 lo describe de esta manera. Porque deja sus huevos a la tierra misma y olvida que algún pie puede aplastarlos. Ella sí trata a sus hijos bruscamente como si no fueran suyos. Entonces vemos acá las características de lo que Dios sí puede ver y nosotros no. Pero algo interesante que Él realmente discierne nuestros corazones y sabe cuál es el estado de nuestra vida delante de Él, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos ver realmente la situación de otra persona, y a veces solamente tenemos impresiones y a veces por las primeras impresiones emitimos un juicio, la palabra en Romanos 2:1 nos menciona, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí es que no juzguemos, ¿no? La descripción que Dios nos da en el versículo que acabamos de leer no es para que nosotros juzguemos o condenemos a las personas, porque como veíamos en el texto, podemos creer que somos mejores que ellos. Pero el Señor afirma que nuestra maldad es igual que la de ellos y no tenemos excusa, no tenemos justificación. No podemos justificarnos porque el pecado es pecado, ¿no? Cuando Dios señala nuestra maldad, nos está guiando a observar nuestro propio corazón antes justamente de emitir un juicio. Pero Dios mismo da el resultado de cómo está nuestra vida, porque menciona que nuestra maldad es igual que la de ellos. Y aquí veremos lo que realmente significa la palabra maldad. Me ponía a pensar un poco qué realmente significa la maldad, porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que conocerás la ciencia del bien y del mal, realmente Adán y Eva conocieron la maldad. Y vamos a ver en el original hebreo cuál es la palabra y cuáles son los derivados y el significado profundo de esta palabra. La maldad viene justamente de la palabra hebrea nebalaj y significa lo siguiente. En primer lugar, significa maldad, significa vileza, ¿no? Abominación, afrentosamente, crimen, despropósito, infame, mezquindad.
La primera letra de Nebalab se llama Nun. Y Nun en el hebreo representa una semilla, pero en este caso sería una mala semilla. En el antiguo hebreo está representada esta letra también por un esperma. Y el esperma representa que cuando se une al óvulo, pues fecunda a un bebé. Por eso es que esta palabra Nebalab habla de una continuidad. Pero si hablamos en el contexto de una mala semilla, de la maldad, quiere decir que la maldad ha tenido una continuidad hasta el día de hoy. Nosotros sabemos que cuando Dios le dijo a Adán y Eva de que conocerán el bien y el mal, hemos conocido el mal, ¿no? Entonces, por eso es que hay una continuidad de generación en generación. Y también habla de una evidencia de un fruto malo, porque al haber una continuidad siempre hay un resultado, y por eso es que hay una evidencia y se puede ver esa mala semilla a través del fruto. Pero también esta letra también habla de una herencia. Por eso muchas veces se dicen, así como es su papá, así es el hijo, ¿no? Porque muchas veces ese mal se traslada a las generaciones, ¿no? Y se van repitiendo patrones de conducta y a veces uno dice de dónde salió y es de esa continuidad de una mala semilla. Y acá podemos ver, ¿no? Que en Jesucristo hay una buena semilla que entró a nuestras vidas a través de Él y es la que debemos cuidar y alimentar cada día con todo lo que viene de parte de Dios. La segunda letra es un bet, que significa casa. Quiere decir que la maldad mora o habita en la vida de una persona. Y la maldad que uno permite que habite en su corazón es como un inquilino que se alimenta solamente con los malos deseos de pecado que hay en nosotros. Y todo deseo de pecado es cuando queremos agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. La tercera letra es el Lamed, que significa instrucción. Pero el malo usa la instrucción para desviar a uno de la verdad. Es lo que pasó con Eva, ¿no? Al entrar la semilla de maldad en su vida, ella instruyó a su esposo para que Adán infringiera el mandato de Dios. Bueno, aquí vamos a hacer un alto y sería bueno poder analizar nuestra vida y ver de qué manera nosotros estamos de repente instruyendo o permitiendo dentro de nuestra familia que ellos rompan los principios de Dios y nosotros somos los que estamos influenciando de alguna u otra manera. Entonces vas a apuntarlo en tu cuaderno y vas a marcar con un check de qué manera estás influyendo, de qué manera estamos permitiendo algunas cosas. 1. Dejarlos mucho tiempo expuestos a las redes contaminando sus mentes. 2. Dejar que estén ocupados a hacer las tareas del colegio o de otra institución más que tener un tiempo a solas con Dios. 3. Dejar que te respondan mal. 4. Dejar que no cumplan sus responsabilidades dentro del hogar, creando hijos ociosos o poco serviciales. 5. No integrarlos en los cultos o programas regulares de la iglesia, cortándole la posibilidad que puedan crecer en su fe. 6. No tener cuidado de reaccionar mal delante de tu familia, ya sea con palabras, gestos y malas reacciones. 7. No disciplinarlos a tiempo, pasando por alto la falta cometida. 8. Dejar que los hijos estén metidos en sus cuartos por horas creyendo que tienen derecho a hacerlo. 9. Permitir relaciones tóxicas con vecinos o amigos de la red. 10. No hablar claramente con ellos cuando han cometido una infracción contra Dios. Bueno, vas a poner un check, eso lo vas a marcar en tu cuaderno y vas a mencionar en tu tarea en qué estás instruyendo mal a tu familia o permitiendo pecados en tu hogar o en tu relación con algún amigo, amiga o vecino. La última letra de la palabra que estamos aprendiendo de Nebalab es el Hei. Estamos estudiando la palabra maldad. Y el Hei representa una puerta abierta. Entonces,
En algún momento las personas abren una puerta y al hacerlo entra ese inquilino de la maldad y vive como Pedro en su casa porque nosotros permitimos que haga muchas cosas, ¿no? Y eso se ve a través de las acciones. Entonces, si hemos estudiado la palabra maldad y de repente nos vemos identificados todavía en algunas actitudes que tenemos, no podemos juzgar, ¿no? Por eso es que no tenemos ese derecho de juzgar a nadie. El juicio solamente le corresponde a Dios según lo que hemos leído. Ya llegará el momento en que el creyente va a juzgar a los ángeles, como dice 1 Corintios 6:3, pero eso va a ser en el tiempo que Dios lo determine. Por ejemplo, en esta imagen dice lo siguiente, es una frase que me gustaría que también la consideres. No juzguemos a las personas cuyas cargas no has llevado. A veces tú no sabes todo lo que ha pasado la persona y estamos criticándole, etcétera, pero tú no sabes cuál es la batalla de cada persona y si de repente no apareció en un lugar o de repente llegó tarde, qué sé yo, y de repente ha mencionado alguna justificación, a veces uno no le cree y emitimos el juicio. El Señor nos dice que no podemos juzgar a nadie, que eso le corresponde solamente a Él. Entonces lo que el Señor nos está instruyendo es que no seamos prontos para emitir un juicio apresurado. Si nosotros juzgamos prontamente, entonces en su momento debido Dios nos juzgará por haber juzgado, es lo que dice el texto. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y si continuamos leyendo el texto, acá el Señor nos está dando un jalón de orejas y una linda lección, ¿no? En el versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando que Él es muy paciente, ¿no? Porque si Él nos enjuiciara en estos momentos, creo que acabaría con toda la raza humana más que el COVID, ¿no? Una de las palabras que vamos a estudiar es su bondad. Y me impresionó mucho poder saber el significado profundo de esta palabra. ¿Y qué es lo que significa bondad en el corazón de Dios? Y bajo esa perspectiva vamos a aprenderlo. Bueno, esta palabra viene del término hebreo tu y representa a una vasija de barro que es llenada por la bondad de Dios. Pero no solamente es para uno, sino que el término significa que Él quiere llenar de su bondad a muchos, ¿no? Y su deseo es llenar todas las vasijas que hay en la tierra, pero lamentablemente mucha gente no se deja llenar de esa manera. Y lo que significa es que Él quiere adornar nuestra vida, trayendo alegría, gozo, júbilo, ese bienestar, ¿no? En conclusión, realmente Él quiere mejorar nuestra vida. Y una de las cosas que Él desea es que su bondad se adhiera a nosotros, que se pegue, ¿no? A veces no has usado tú ese término que dice, uy, que no se te pegue esa mala costumbre. Bueno, aquí el sentido de la bondad de Dios es que se te pegue su bondad y sea parte de tu vida. Y más adelante vamos a hacer una tarea justamente aprendiendo este término de lo que realmente significa bondad. También el texto nos habla de su tolerancia, de su paciencia. Son palabras que se derivan una de la otra. El que es paciente es perseverante en su paciencia. No lo limita con el tiempo. A veces, por ejemplo, las mujeres podemos decir lo siguiente, voy a ser paciente contigo hasta mañana, pero si no haces algo al respecto, atenta a las consecuencias, ¿no? Pero no, la tolerancia no tiene límites. La paciencia muchas veces traerá sufrimiento. Dios es un gran ejemplo en esta virtud, porque realmente nos tiene una gran paciencia. Por ejemplo, ¿no? Él espera que se predique el Evangelio y bueno, al paso que vamos, para que alguien se arrepienta, pues es bastante lento, ¿no? Y Él tiene paciencia, ¿no? Si Él no tuviera paciencia con nosotros, creo que hace rato nos hubiese enviado unos rayos del cielo, ¿no? Y cuando nos portamos mal.
pero Él tiene misericordia, tiene amor, ¿no? Para con nosotros y tiene también esa paciencia, esa tolerancia con nosotros. Y una de las cosas que siempre, yo también lo he vivido muchas veces, es que Dios siempre nos da la oportunidad de recapacitar y también que pidamos perdón. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios sea bondadoso y paciente con nosotros? El texto lo menciona, que es para guiarnos a arrepentirnos, que haya quebrantamiento de corazón. Si nosotros no nos quebrantamos, si nuestros hijos no se quebrantan, no hay cambio y no avanzamos, ¿no? Muchas veces los chicos o a veces el esposo puede, o nosotros mismos, ¿no? Pedimos perdón porque fuimos atrapados en el pecado, pero no hay un quebrantamiento o un arrepentimiento verdadero. Y por eso es que no se cambian, los patrones siguen, ¿no? Al arrepentirnos, nuestro corazón se va a quebrantar y vamos a abandonar el pecado. Y sigue mencionando en el versículo 7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero a pesar de que Dios está mencionando de su bondad y su paciencia, el siguiente texto menciona lo que está pasando en el corazón de estas personas. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Esta carta está dirigida a la iglesia de Roma y el Señor está describiendo cómo son. Y no es tan lejos que nosotros también somos así. Habla de la terquedad de su corazón. La terquedad va de la mano con la necedad. El que es terco es tonto, ¿no? Ignorante. El faraón se obstinó en no dejar ir al pueblo de Israel y el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Eso lo vemos nosotros en Éxodo 13:16. ¿Y cómo es el terco? El terco es orgulloso, endurece su corazón y lo lleva a ser infiel al Señor, porque se hace el desentendido de las cosas de Dios. Nosotros podemos ver en 2 de Crónicas 26:16, pero cuando llegó a ser poderoso Usías, también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Y bueno, Usías fue famoso porque era muy creativo, hizo muchas cosas, ¿no? Pero esto envaneció su corazón y esto le llevó a ser infiel y a hacer cosas contrarias a Dios, ¿no? Así es el orgullo, trabaja de esa manera. Y en Nehemías 9:16-17 dice, le dice al pueblo, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Entonces, muchas veces el orgullo trae todas estas cosas, ¿no? De dureza de corazón, uno se va alejando del Señor. Y también para leerles en Proverbios 1:24, menciona, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Al tener un corazón terco y orgulloso, esto los llevó a no querer arrepentirse. No abandonaron su pecado y lo único que hicieron fue acumular pecado tras pecado, endeudándose de esa manera con Dios.
Por eso en el día del juicio, lamentablemente, todo este mal que permitimos va en descuento de nuestra bendición, porque habrá un resultado. Dios es paciente y muestra su gracia, pero cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá como juez y todos tendremos que dar cuenta delante de Él. Como dice el texto, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y en el versículo 8 dice, derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Y en el versículo 9 nos dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Y en el versículo 10 menciona, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Entonces en este último versículo está hablando de una recompensa. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pero no es el bien que nosotros pensábamos o que muchas veces hemos hecho, sino de acuerdo a la bondad de Dios que hemos visto y hemos estudiado. De esta manera demostramos que realmente buscamos darle la gloria a Dios, agradándole en todo, darle el honor, teniéndolo presente en todo. Dios nos va a honrar y también nos va a dar paz. Y esto va a ser para los judíos y también para los gentiles, porque todos llegaremos a ser un pueblo, ¿no? De una misma familia salvada por la obra redentora y completa de Jesucristo. Por eso, como tarea, ahora que hemos entendido lo que realmente es hacer el bien conforme a la perspectiva de Dios, y el Señor ha llenado tu vasija de sus bondades, de su misericordia, de su paciencia, de su amor, de su bondad, de su fe, de la fe también. Y hemos visto que esa bondad lo hace por muchos, pero nosotros somos testigos de esa bondad real de Dios para con nuestras vidas. Por eso es que la tarea es de que pienses en 3 personas a quien deseas bendecir, adornar su vida, ¿no? A través de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y a quienes les darás bienestar con lo que hagas por ellas. Entonces, describe en tu cuaderno qué pensaste hacer y bueno, después cuando lo estés ejecutando te vas a tomar algunas fotos y lo vas a enviar. Dios te va a usar para bendecir a otros, pero a la vez se va a agradar de ti, porque lo que llegues a hacer con todo tu corazón será una expresión de adoración para Él. Que el Señor te bendiga y te use. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz y tú me sacas del fuego en la oscuridad.
tú te acercas a mí. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Vivo en la bondad de mi Dios. Has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel, Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Cantaré, cantaré, bueno eres mi Dios. cantaré, Bueno eres mi Dios. Bueno eres, Señor. me sostienes, Bueno eres, no me dejarás. tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirás. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirás. Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Cantaré, cantaré, bueno eres mi Dios. Cantaré, bueno